buenas, gente. Aquí estamos de nuevo en Black Hole Podcast. Hoy es un día muy especial. Tenía muchas ganas de hacer este podcast, ¿vale? Porque hoy por fin tengo en el canal a un físico. Pero es que además no es el típico físico convencional. Con esto nos referimos a que no se habla tanto del tema de planetas, universo, redes cósmicas y multiversos, ¿vale? Es un físico diferente y lo vais a poder comprobar en este podcast. Seguramente algunos lo conoceréis, otros no tanto. Como todos los podcasts que hacemos aquí, esto tome difusión y mucha gente conozca otras ramas de la física que también son increíbles. Así que nada, un saludo a Adrián, el físico barbudo. Muy buenas, ¿qué tal, Adrián? Muy bien, muy contento de estar aquí charlando un ratito contigo. Sí, la verdad es que es un placer tenerte aquí. Tenía muchas ganas de tener un físico, aunque mira, no el físico convencional como el que suele salir siempre en podcast y otro tipo de entrevistas en YouTube. Así que, Sí, bueno. así que nada, quería saber un poquito en qué rama estás tú de la física, porque es un poquito Sí, compleja, pues, ¿no? sí, pues la gente cuando piensa en física suele pensar, bueno, yo también lo hacía, suele pensar o en gente que estudia el espacio, el universo y todo esto, o gente que estudia la física cuántica, gatos en la caja y todas esas cosas. Es Pero en Rodinger. verdad la física es muchísimo más amplia, mucho más de lo que yo pensaba cuando me metí en la carrera de física. Y yo pues acabé especializándome en lo que se llama física de sistemas complejos, que es una cosa así un poco que yo creo que a no mucha gente le suena, aunque últimamente se está poniendo un poquito en moda gracias a que este año dieron el premio Nobel a 3 físicos que han hecho trabajos en esta. Um, los sistemas complejos, te explico un poco así, 2 pinceladas. Sí. Los tenemos cuando hay muchos elementos que están interaccionando. Y eso es una definición súper general, pero precisamente la gracia de los sistemas complejos es que es tan general que se puede aplicar a muchas cosas distintas. Por ejemplo, un ecosistema sería un sistema complejo en el que tenemos distintas especies animales que interaccionan entre ellas, ¿no? Algunas interaccionan comiéndose, otras son parásitos, otras pues se ayudan, ¿no? Pues nos puede venir a la cabeza el típico ejemplo de los pájaros que se comen la mierda de los hipopótamos. Este tipo de interacciones, ¿no?, son las que hacen que elementos que en principio están desconectados, son animales individuales, pues los conecta, interaccionan, tienen interacciones positivas, negativas, neutras. Entonces, los sistemas complejos lo que hace es estudiar todo ese sistema, en este caso sería el ecosistema, en su conjunto. Otro ejemplo que se pone para explicar lo que son los sistemas complejos es el cerebro. Más o menos se entiende cómo funciona una neurona. La neurona es la célula básica del cerebro, no es la unidad básica. Entendemos más o menos cómo funciona, que cuando recibe un impulso eléctrico, pues lo puede o excitar o lo puede apaciguar, ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, aun entendiendo cómo una neurona funciona sola, parece mágico que conectando millones y millones de ellas aparezca algo tan complejo como la consciencia humana o la memoria o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, los sistemas complejos es un poco el estudio de ese sistema en global. Hay físicos y físicas especializados en sistemas complejos que estudian el cerebro, pero no les interesa tanto cómo funciona una neurona, sino cómo interaccionan las neuronas y cómo, entendiendo el sistema desde lejos, sin preocuparnos en el detalle, podemos llegar a entender cosas del propio sistema. Entiendo. Entonces, a mí esto de los sistemas complejos, bueno, fue una rama que me encantó y cuando supe de ella, supe que iba a querer dedicarme a eso porque es súper diversa, ¿no? Fíjate tú que te he puesto 2 ejemplos de cosas que hacen donde yo trabajo, Sí. que son ecosistemas y el cerebro, que son, no sé, a mí al menos cuando empecé la carrera de física nunca se me hubiera ocurrido que físicos podrían trabajar en eso que parece de la biología o de la neurología, ¿no? Sí, no. No, la verdad es que es totalmente diferente a lo que se suele escuchar. Lo que pasa que, claro, como sistemas complejos, o sea, por lo que tú me estás explicando, porque yo no tengo ni pajolera idea de esto. Como sistemas complejos también, en el universo también hay, ¿no? Porque digamos que, yo qué sé, o sea, por ejemplo,
en otros planetas también puede haber sistemas complejos, ¿o no? Bueno, de hecho, un planeta como tal es un sistema complejo. El clima de un planeta, El planeta. el clima de la Tierra es un sistema complejo. De hecho, esto que te comentaba de los premios Nobel de Física de este Sí. año, 2022, el premio Nobel se ha dividido en dos partes. Una parte va para dos científicos y la otra va para otro. Parece que le han premiado solo. Le han premiado precisamente por estudiar el clima como un sistema complejo, en el que tienes, pues eso, tienes la atmósfera del planeta interaccionando con lo que pasa en el océano, con lo que pasa también en la Tierra, que la luz del sol entra, pero luego no puede salir. Todo ese tipo de interacciones son muchísimas interacciones de muchas partes del planeta distintas que acaban, pues eso, acaban combinándose y dando comportamientos que, bueno, pues en el caso del cerebro, pues que emergen, ¿no? Parece que aparecen de la nada esos comportamientos extraños, pues, pues bueno, es eso, la aproximación a estudiar estos sistemas, estudiar estos sistemas desde la perspectiva de los sistemas complejos, es eso, entender las cosas como un todo. Sí, Y en sí. el espacio, bueno, efectivamente hay sistemas complejos, ¿no? Um, de hecho, lo que se suele llamar como el problema de los tres cuerpos sería una especie de sistema complejo. El problema de los tres cuerpos es, bueno, tú en el espacio cuando tienes dos masas que se atraen mutuamente por gravedad, puedes resolverlo perfectamente y conocer perfectamente al detalle dónde va a estar cada una y cómo se afectan. Sin embargo, cuando metes otro cuerpo, cuando ya tienes tres planetas o tres estrellas interaccionando entre sí, ya no se puede hacer de forma analítica, es decir, ya no se puede obtener una solución exacta, hay que hacer cálculos aproximados. Entonces, eso sería una especie de sistema complejo, lo que pasa es que normalmente lo que se entiende por sistemas complejos son sistemas con muchos elementos, ¿no? Con Al final, muchos, sí. bueno, pues igual una galaxia podría considerarse un sistema complejo, Ajá. sí, sí, sí. Vale. Y, por ejemplo, ¿tú sabrías decirme algo relacionado con esto que nosotros veamos cada día? O sea, yo, una persona como yo, ¿no? Que va a trabajar cada día, lo viva y no se dé cuenta. O sea, me refiero a algo que esté viendo que no, que Mm. realmente sea un sistema complejo. En realidad, cualquier cosa. El tráfico es un sistema complejo que además estudia los físicos de sistemas complejos. Hay un ejemplo que me parece muy interesante porque es bastante fácil de entender de sistema complejo que ocurre en las autopistas. Ajá. Y no sé si tienes carnet de coche, Sí, sí, sí. conduces. Ajá. Vale, y no sé si te habrá pasado alguna vez que vas por la autopista y de repente hay un atasco Sí, y estás en el atasco ahí, que tarda un rato, ¿no? Y de repente el atasco desaparece. Y sí. es como que no hay nada que haya provocado ese atasco. No hay ningún accidente, no hay ninguna calle cortada, no hay nada. Es como un O atasco que ha sea, aparecido de la nada. es el efecto Pues muelle, ¿no? eso, Ese. sí, sí. No sé si tanto muelle, pero sí, está relacionado. Algo Y parecido. eso es un sistema complejo en el que tienes a muchos conductores que están interaccionando entre ellos. Y de hecho, de esa interacción, que imagino que lo de muelle va por ahí, ¿no? Que tú ves Sí. el coche de delante que frena, entonces tú frenas y luego tienes un poco de retardo en volver a acelerar. Ese tipo de dinámicas, ¿no? Que conectan los coches en la misma autopista, acaban Ajá. generando un atasco que aparece de la nada y que no se puede entender estudiando un coche por separado. Tienes que ver la autopista desde lejos, ¿no? Tienes que entender la interacción entre los distintos conductores, que ocurre esto, ¿no? Lo de lo que comentabas del efecto muelle. Entonces, Ujú. cuando tienes en cuenta esas interacciones, es cuando puedes explicar que existen estos atascos fantasma y que son prácticamente inevitables, que aparecen porque basta que haya un par de conductores que reduzcan un poco su velocidad de forma aleatoria, sin que haya nada, porque se han distraído viendo un cartel. Entonces basta eso para un atasco. Entonces eso lo descubrieron que se llamaban Nagel y Schreckenberg y plantearon un modelo muy simple, se llama el modelo de Nagel-Schreckenberg Ajá. con el nombre. Y eso es un ejemplo de sistema complejo, de cómo estudiando la interacción entre los conductores, pues pueden aparecer fenómenos emergentes, que es un atasco fantasma. Y mira, de la vida Eh, cotidiana hay mucho más, ¿no? En realidad, la bolsa de valores, bueno, la economía es un sistema complejo. La red de transporte de cualquier medio de transporte, los aeropuertos son sistemas complejos. También lo son, el cómo
distintas partes de la ciudad interaccionan, ¿no? Hay partes de la ciudad que están como muy orientadas a la industria, luego hay otras que están más orientadas al ocio, luego otras que son residenciales. El cómo esas distintas partes pues van intercambiando, la gente va viajando de unas ya tal, todo eso se puede entender como un sistema complejo. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, si nos metemos en el mundo animal, ¿vale? En el mundo de, yo qué sé, en África, por ejemplo, están las típicas estampidas de búfalos y todo eso. Eso es un sistema complejo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. O sea, veo que De voy hecho, pillándolo. mi centro, sí, sí, sí. De hecho, en mi centro, no en África, pero sí que han estudiado, por ejemplo, cómo se mueven los animales marinos. Y puedes Ajá. ver que hay distintos tipos de movimiento, que hay movimientos de forrajeo, en la que en los pues hace como saltos pequeños, ¿no? Se están moviendo siempre en el mismo área, pero moviéndose poco a poco, cambiando mucho de dirección para encontrar comida. Y luego hay saltos un poco más de migratorios, ¿no? Que son más saltos más grandes, más dirigidos en cambiar tanto de dirección. Entender todo ese tipo de movimientos son sistemas complejos. Las estampidas de animales son sistemas complejos, las de personas también, son problemas a los que se enfrentan Uh-huh. los físicos de sistemas Que especializados en hace, sistemas complejos. de hecho, hace poco hubo un ejemplo de sistema complejo en Taiwán, donde murió mucha gente, Efectivamente, sí, 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 ¿no? sí, sí. Exacto, y todo eso ocurre, ¿no? Es decir, me acuerdo cuando salieron las noticias de esto de Corea. Claro, la gente decía, bueno, pero ¿cómo ha ocurrido, no? ¿Cómo de repente hay una estampida? Si no ha habido ningún agente externo que la provoque, ¿no? Pues es que en realidad no hace falta. No hace falta, basta que a uno le empujen por detrás, ese otro tú empujas al de delante y tal, se va como propagando ese tipo de ondas de presión, todo eso, y acaba generando una estampida que, bueno, que puede tener efectos desastrosos como los tuvo. Hostia. Em, sí, sí, la verdad es que aquello fue grave. Yo supongo que todo viene este tipo de física que tú manejas. O sea, por ejemplo, que viene todo del cerebro o no, o simplemente es una conjunción de todo lo que crea ese momento. O es que viene todo de alguna parte del cerebro. Esto de la estampida humana que hubo en Taiwán Ujú. fue por causa de una persona y creó ese efecto en cadena o no, Ujú. o es como una conjunción de todo, o cómo funciona. Pues en este caso concreto, no lo sé, no lo sé. Sí. Lo que ocurre en sistemas complejos, ¿no? Cuando estudias este tipo de cosas, es que no vas tanto al detalle de causas concretas, de individuos concretos, sino que vas al big picture, ¿no? Un poco al estado general. Está genial. Porque en realidad, un poco la gracia de los sistemas complejos es esa, que cuando tienes tantos elementos que en realidad se pierde un poco la individualidad. Lo que te interesa es que tengas muchas cosas que de alguna forma se intercambian información o se empujan unos a otros o tal. No es tanto el identificar bueno, sí, identificar cómo empieza sí es interesante, ¿no? Pero no tanto al detalle de, bueno, ha sido esto concreto en este instante. Es como un poco más general, ¿no? Ajá. No sé si has ido a conciertos de heavy metal o cosas así, que la gente se pone a empujarse y Hostia, tal. bueno, sí, no de heavy metal, no, pero bueno, rock. Rock sí que. Bueno, sí, exacto, sí, en otros géneros, sí. Sí. Pues vendría a ser un poco como, bueno, lo que les interesa a los físicos que estudian esto es ver cómo estos empujones se mantienen y tal, y cómo se pueden ir apaciguando, tal. No es tanto a identificar qué los ha iniciado, Ajá. porque el que los ha iniciado es como algo que pasa durante muy poco tiempo, es difícil de estudiar cuál es la mecha que hace que empiece, ¿no? Ujú. Es más interesante y más fácil eso, el ver cómo va evolucionando las dinámicas, qué hace que vaya se empuje más la gente, se empuje menos, ese tipo de cosas. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿vosotros aplicáis este tipo de física? ¿La aplicáis a algún tipo de problemas que puedan haber en la vida cotidiana? Me refiero, por Ujú. ejemplo, al tema de los atascos, ¿no? Ujú. ¿Vosotros buscáis algún tipo de solución, por ejemplo, para algunas de estas cosas o no? ¿O simplemente es el estudio del por qué pasan?
Bueno, esto es un poco una reflexión más del mundo científico en general, ¿no? No solo de donde yo trabajo. Sí. Em, a veces es como que se culpa a los científicos de no aportar soluciones, ¿no? Y en realidad los científicos lo que hacen es estudiar un problema y ver cómo se podría solucionar, pero no es responsabilidad suya Ajá. el aplicar estas medidas, ¿no? Es como, en nuestro caso, creo que nadie estudia, no hay ningún estudio sobre tráfico tan directo, pero sí, por ejemplo, atascos no, perdón, retrasos en los aeropuertos Ujú. o, o lo robusta que es una red eléctrica, ese tipo de estudios. Y claro, tú puedes ver estudiándolo que, por ejemplo, en el caso de los apagones de la red eléctrica, tú realizando simulaciones, puedes ver qué estaciones te conviene reforzar para que si cae no haya apagones en otras partes del país o de la ciudad. Pero claro, no es tu responsabilidad como científico Como el científico. arreglarlo. Tú Ajá. vas al político de turno, le dices, oye, he hecho este estudio, si quieres arreglarlo, tienes esto para basarte. Pero bueno, Ujú. muchas veces no, esas soluciones no llegan, ¿no? Ajá. Y esto lo vemos muchas veces, bueno, últimamente con el tema del cambio climático, ¿no? Que hay como mucho consenso en Sí. según qué medidas que podrían paliar un poco los efectos, pero bueno, claro, los científicos pueden estudiar todo lo que quieran, que si no hay poderes políticos que lo pongan en marcha, pues vale de poco. En tu rama de la física también toca el tema del cambio climático. Que hace, sí, sí. Igual no tanto a nivel general de cambio climático, porque, bueno, como el cambio climático es muy multifactorial, ¿no? Hay muchas cosas que están involucradas. Lo que hacen, al menos los científicos que yo conozco que trabajan un poco sobre el tema, es que están muy centrados en algo, ¿no? Pues en cómo están cambiando las corrientes del Mediterráneo o cómo hay, no sé, cómo las algas ha cambiado el periodo de floración del fitoplancton, ese tipo de cosas, ¿no? Son como Ujú. problemas muy concretos, ¿no? Que te ayudan a entender un poco el problema más general en este caso. Ujú. Entiendo. ¿Cuál es tu, en este caso, por ejemplo, cuál es tu sistema complejo preferido? Wow, a mí me encantan todos los que tengan que ver con personas. Ah, sí. Con personas, sí. Me gusta mucho el cómo. Claro, tú dices, bueno, es que es imposible modelar el comportamiento humano. No puedes hacer un modelo de lo que van a pensar las personas. Y es verdad, no puedes hacer un modelo de lo que va a pensar una persona, pero cuando tienes 100.000 personas, sí que puedes hacer cierta estadística y puedes predecir cosas. Se hacen modelos de predicción de voto, sobre todo más aplicado a Estados Unidos porque es más sencillo, porque es un sistema muy bipartidista, entonces es más directo, ¿no? No es tan complicado como la situación política en un Ujú. país como por ejemplo España, que ahora hay más opciones políticas. Sí. Pero claro, y se han hecho, se hacen modelos de eso, ¿no? De cómo la opinión de una persona pues va cambiando dependiendo de la opinión de la gente de a su alrededor. Que tú dices, bueno, yo como persona no cambio mi voto porque toda mi familia sea de otro partido. Bueno, tú no, pero claro, si tenemos a 100.000 personas, pues a lo mejor una mayoría sí que lo hace. Y esto, Ya. el modelo, los modelos lo pueden recoger, ¿no? Y eso es un poco yo creo que la parte que más me gusta, ¿no? Del cómo, aun sabiendo que no se puede simular y predecir el comportamiento humano perfectamente, sí que con lo que se llama la regla de los grandes números, con grandes cantidades de personas, sí que puedes hacer cierta estadística y llegar a predecir según qué tipo de cosas. Mira, qué fuerte. Es increíble, la verdad es que es un poco, es una paranoia todo esto de los sistemas complejos. Aparte de los sistemas complejos, ¿hay algo más que también os toque en tu ramo de física? Bueno, esto es decir, esto era por una parte donde yo trabajo, ¿no? Pero luego, Ajá, por otra parte, yo, bueno, me dedico, además de como profesión, como hobby a la divulgación científica. ajá. Y entonces, a mí, bueno, de cosas que me gusta hablar de física, me gusta mucho la física de la vida cotidiana, ¿no? De cosas que están a tu alrededor y nunca, no sé, No nunca te prestas hayas atención. preguntado por qué, ¿no? Ese tipo de cosas, la física de lo cotidiano, de la que se puede hacer con cosas de tocar,
Sí. me encanta también. Ajá. ¿Como cuál me dirías tú así de primeras que se te venga en mente? Pues, pues mira, hay un ejemplo que me gusta explicar mucho y que suele gustar bastante, que es el de ¿por qué? Igual la pregunta te suena porque es muy típica de memes de estos que se comparten y Sí, tal, pero es ¿por qué cuando soplas con la boca cerrada, con la boca así, sí. sale el aire frío, pero cuando lo haces con la boca completamente abierta, lo notas Sí. caliente? Es decir, haces Hostia, así la verdad es que no lo he probado. y ¿no? Pues lo puedes probar ahora, haces así y se nota frío el aire. Hostia, sí, es verdad. Pero en cambio, si haces así, se nota caliente. Sí, sí, Cuando es verdad, es exhalas, verdad. caliente. ¿Por qué? Si el aire que sale viene de los pulmones, es el mismo aire. ¿Por qué haciendo la abertura más cerrada se nota frío? No tiene, no sé, no tiene sentido, ¿no? Sí, sí. Puedo explicar este tipo de cosas, ¿no? En este caso, la respuesta que he encontrado y que haciendo algún experimento, eh, bueno, la respuesta que doy es que tiene que ver con que se mezcla con el aire del ambiente. Cuando tú estás soplando con la boca así cerrada, por el principio de Bernoulli está saliendo el aire con mucha velocidad. Es como cuando tienes una manguera y le pones el dedo para que salga como más fuerte. Sí. Vale, pues es exactamente lo mismo. Cuando tú cierras un poco la boca, como tiene una abertura más pequeña, pues el aire tiene que salir con más velocidad para que se mantenga el flujo de aire. Cuando soplas con la boca abierta, esto no ocurre, el aire sale como más lento. Entonces, cuando el aire sale rápido, cuando estás soplando, crea turbulencia y se mezcla con el aire del ambiente. Y es esta mezcla del aire con el ambiente lo que hace que se enfríe y lo notes más caliente que cuando sale lento. Cuando sale lento es más la temperatura que tienen los pulmones. Cuando estás soplando es la temperatura Ajá. de los pulmones enfriada con el aire del ambiente. Y esto se puede comprobar si tienes un rollo de papel de váter acabado y soplas sin el rollo y luego soplas con el rollo y pones la mano justo después, puedes notar cómo el soplido te llega caliente, lo cual es súper antiintuitivo. Yo la primera vez que lo probé dije, hostia, pues sí, es Pues decir, es es verdad. por esto, como está soplando dentro del tubo, no se mezcla con el aire del ambiente y sale directamente a la velocidad que tienen tus pulmones, a la temperatura que tienen tus pulmones, que es caliente. Y es súper raro el soplarte en la mano con el tubo y notar que te está llegando un soplido, pero caliente. Hostia, Pues sí. este tipo de cosas, ¿no? No sé, es como que yo tenía muy asumido, ¿no? Que cuando tienes frío, en las manos te haces así y se te calientan. Y cuando estás tomando sopa, haces así y se Y se enfrían. enfría, sí, sí. Pues bueno, por una parte me gusta a mí primero el descubrir por qué estas cosas pasan y si encuentro una respuesta que más o menos me convenza y tal, pues explicarla. Ajá. ¿Qué otra, qué otra prueba podrías poner al público que Mm, nos pueda ver en algún momento? Vale, pues esta es muy fácil, ¿no? La del soplido. Hay una un poco más peligrosa que tiene que ver con botellines, sobre todo botellines de cerveza. Ajá. Y es que si tienes un botellín de cerveza y le metes un golpe así seco por arriba, si el botellín está lleno de agua, explota. Explota por debajo. Si lleva agua. Sí. Si lleva cerveza, no. A no ser que le metas muy fuerte, entonces ya se rompe por otras cosas. Pero si tú tienes un botellín con agua y le metes un golpe así en la boca, el culo del botellín es como que explota, revienta y se cae para abajo. Y esto es porque el golpe seco hace que la botella se mueva más rápido que el líquido que tiene dentro. ¿Esto qué hace? Provoca burbujas de vacío en la parte de abajo del botellín. Y estas burbujas de vacío lo que hacen es, claro, se crea una burbuja de vacío y chupa otra vez el agua súper fuerte. Entonces crea una onda de presión que acaba por reventar el botellín. Esto Hostia. hay que hacerlo con cuidado porque puede haber Ya, cristalitos. Pero es otra cosa de esas, ¿no? De que en realidad lo de que se formen burbujas de vacío es física, es compleja, es complicada, pero es algo que se puede ver en la vida cotidiana. No verás ajá. las burbujas porque ocurren muy rápido, pero Ujú. bueno, buscando por internet sí que se pueden ver grabadas con cámaras de estas de súper alta velocidad. Ajá. Pero bueno, es física, para mí esto es física cotidiana, ¿no? ¿A quién no le han Sí, sí. hecho esto de estar tomando una cerveza y que te meten un golpe, ¿no? Bueno, en ese caso no explota porque Sale la el... espuma, sí, 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 sí. exacto.
Pero bueno, es un poco por lo mismo, ¿no? Porque la botella baja y el líquido se queda quieto por inercia. Entonces, cuando todo vuelve, es como si a la botella le hubiera dado un golpe y por Sí, eso sí. sale la espuma. Vaya, vaya, genial. Em, claro, todo esto es lo que tienes tú en las redes, en tu red social, sobre todo en Instagram, que he visto un montón de vídeos tuyos Ujú. allí. Eh, entonces, vamos a pasar un poquito a. Hay una cosa que tenemos en el espacio. Ahora sí me voy al Ujú. espacio, Sí, sí. ¿vale? Eh, la energía oscura, ¿puede ser? Vale, sí. Es energía oscura, ¿no? Bueno, la energía oscura es una cosa que está, bueno, que no se sabe, bueno, está, no se sabe lo que es. O Sí, sea, sí. está, pero no se sabe lo que es. Mm. La energía oscura es una cosa que falta para que los cálculos cuadren. Ah, sí. Eh, sí, es, a ver qué ejemplo se me puede ocurrir Pero, para por ejemplo, explicarlo. la energía oscura, bueno, los científicos físicos y demás, ya dicen, ¿no? Que cubre gran parte del universo. O Ujú. Sí, sea, es a ver cómo... eh, tú imagínate que tienes, bueno, en el espacio, ¿no? Tienes un planeta y ves un planeta que está orbitando algo. Bueno, que está orbitando, no sé, que tiene un movimiento circular, ¿no? ujú, Con lo que sabemos de la gravedad, claro, diríamos que está orbitando algo, que hay en medio de su órbita hay algo que lo está atrayendo. Aunque no lo ujú, podamos ver, podemos deducir que hay algo que lo mantiene en su sitio orbitando. La energía oscura es algo parecido. Es como que, bueno, con esto un poco cogerlo con pinzas porque yo no soy astrofísico, no es mi especialidad, pero si me acuerdo bien de la carrera, um, la energía oscura viene porque hace falta para que cuadren los cálculos de la expansión del universo. Es ajá, como que, bueno, estamos viendo que el universo se está expandiendo, de hecho, a cada vez más rápido, y no nos cuadra con lo que vemos. Entonces, sí. para que cuadre, tiene que haber una energía extra que no se sabe muy bien qué es ni de dónde sale, pero que, bueno, que como observamos algo, deducimos que está ahí. Tiene que estar ahí, no se sabe todavía qué es, de dónde viene ni nada, pero tiene que estar porque si no, no cuadran las cosas. Ajá. Después, otro ejemplo también podrían ser, porque yo no sé si interactúan entre sí, me refiero, si es que existen, ¿eh? O sea, porque yo me ha parecido escucharlo en alguna parte que sí que ya han dicho que sí. Eh, el tema de los multiversos Los multiversos, que yo sepa, no. Es una teoría sigue que siendo tiene. teoría. Sí, sí. Ujú. El problema de los multiversos es que es una teoría que es imposible de comprobar. Pongo entre comillas lo de imposible, ¿no? Porque Ajá, no es mucho mi campo. Pero es un poco como preguntarse qué había antes del Big Bang. Pues sí. en realidad podemos pensar, hacer teorías súper locas y tal, pero no lo vamos a saber porque las leyes físicas nacen a partir de ahí. Es decir, no hay nada que nos pueda dar información de qué había antes del Big Bang. Y los multiversos, en teoría, es lo mismo. No hay como es un universo aparte, ¿no? Que esto hay distintas teorías sobre multiversos, ¿no? Hay una que es, creo que se llama teoría de universo burbuja, que es como que tienes distintos universos muy apartados entre sí que no se tocan. Entonces es como que, bueno, nosotros tuvimos nuestro Big Bang en esta zona del espacio gigantesco, pero en otra zona muy alejada hubo otro Big Bang y nunca los universos nunca van a tocarse, nunca van a coexistir. Ujú. Entonces, puede ser, pues bueno, igual las teorías físicas hacen que cuadre, pero si no se puede comprobar nunca y tampoco no esto, pues bueno, a ver, puede ser interesante de pensarlo, pero es como que tampoco hace falta, no sé. Ya, Soy un poco crítico con estas teorías así tan locas, ¿no? Porque a mí, como has sí, visto, me gustan un poco más la física un poco más de tocar, ¿no? sí, sí, Cotidiana, no tanto de teorías locas, de teoría de cuerdas o de 11 bueno, dimensiones bueno, o cosas pero así. está bien saber lo que piensas respecto a este tipo de cosas. Porque al final no dejas de ser físico y está dentro de
Bueno, más o También menos. hay otras teorías de multiverso, ¿no? También de esta, bueno, teoría de multiverso de desdoblación cuántica, ¿no? De que cada vez que se toma una decisión hay otro universo en el que ha ocurrido eso, ese tipo de cosas que son muy locas y tal, pero bueno, Ya, es un ya, poco lo ya. que te digo, ¿no? Desde mi punto de vista, está interesante como para darle al coco, ¿no? Y comerse la olla, pero a nivel de ciencia aplicada, veo imposible el que se pueda demostrar y por tanto un poco de, no sé. Me gusta, Que, me gusta que desmientas cositas o, sí, bueno, no es de mentir, seguro que hay científicos y o científicas bueno, super tops en teoría de multiversos y que se llevarían las manos a la cabeza y tal, pero bueno, desde mi punto de vista no es el tipo de física que me interesa, ¿no? La de ya, ya, ya. así tan loca. Sí, sí, pero me gusta saber el punto de vista que tiene un físico, por ejemplo, como tú, ¿no? De otra rama de la física. Ujú. Está bien saber el punto de vista que tienes. Otra preguntita más. Dime. Vamos con la mecánica cuántica. Wow. Te tengo que decir que no soy nada objetivo con la mecánica cuántica porque me quedó en la carrera y fue de las últimas asignaturas que aprobé. Lánzame tu crítica a la mecánica cuántica. Nada, en realidad lo que pasa es que, bueno, tengo una especie de cruzada, así un poco entre comillas y medio de broma, con la mecánica cuántica porque creo que hay demasiada divulgación sobre mecánica cuántica y sobre temas, ¿no? Así tan poco, muy difíciles de entender, que yo creo que hay mucha gente que habla de ellos y que no los entiende en Y absoluto. que no se Al menos entiende. no me veo capaz para nada de divulgar sobre física cuántica, me parece una cosa hiper complicada y, y eso, no sé, y creo que se trabaja mucho, o sea, hay eso, hay muchísima gente que hace divulgación de física cuántica que no sé, yo creo que falta, que hay muchísima gente que hace cosas de divulgación de cuántica y me parece ok. Lo que pasa es que creo que no sé, hay que empezar un poco como física un poco más básica, creo yo, Sí. que a veces, no sé, me ha pasado en vídeos de cosas que explico, ¿no? Que yo qué sé, estoy explicando algo súper sencillo de por qué una mosca puede volar dentro de un coche que va por la autopista a 120 kilómetros por hora, ¿no? Y luego la gente preguntándome en comentarios que explique qué son los taquiones o cosas así. Y yo diciendo, ¿qué son los taquiones? Joder, me he sacado la carrera de física y no los he oído mencionar nunca. Y luego me voy a buscar y resulta que es una partícula hipotética que se utiliza en un caso súper concreto para estudiar no sé qué, tal, como cosas muy de nicho, ¿no? Que realmente es eso, ni siquiera Sí, sí. en la carrera de física ni siquiera se mencionan y porque, bueno, como hay gente que divulga sobre eso, es como que a la gente le suena un poco la palabra, le suena un poco el concepto, pero Ujú. luego a la vez cosas de física de su día a día, como por ejemplo lo de la mosca en un coche, no lo saben, ¿no? Entonces a mí me crea como una especie de desbalance de... Hay divulgación sobre física muy avanzada, pero no tanta sobre física más, eso, más Más cotidiana, ¿no? aplicable, ¿no? Sí, Mm, sí, sí, del día a día, ¿no? Que se mm, pueda ver y tocar. ujú. Pero Ajá. bueno, pregunta sobre física cuántica a ver si sé, sé Eh, decirte algo. no, el tema de la física cuántica es un poco, lo quieren aplicar también a la vida cotidiana, ¿no? Hace poco también leí un artículo sobre que estaban empezando a inventar o querían hacer una prueba de hacer el primer ordenador casero cuántico, Ujú. ¿sabes? Realmente, o sea, con todo lo que tenemos hoy en día, ¿realmente nos serviría de algo un ordenador cuántico en casa? Yo por lo que le he escuchado a gente que sí que sabe del tema, no. Es decir, un ordenador cuántico resuelve, o a día de hoy, resuelve problemas cuánticos, problemas que a la O gente sea, normal nos dan igual. ajá. Lo que hace es eso, es resolverte problemas, calcularte propiedades atómicas, cosas así, ¿no? Hay como la percepción de que un ordenador cuántico va a ser un ordenador súper potente y en realidad no, es un funcionamiento completamente distinto. Tú no vas a poder instalarle el buscaminas a un ordenador cuántico.
Es Ajá. otra cosa completamente distinta. No tiene nada no tiene nada que ver con la computación que hay ahora. En el futuro, muy futuro, pues no lo sé. Puede ser que sí, que se hagan adaptaciones o tal. Pero Ujú. a día de hoy, mm, nada. Los ordenadores cuánticos es algo para gente que se dedica a eso, a investigación en cuántica o en criptología, cosas así. Ajá, ajá. Entiendo. Sí, sí, no, el tema de la cuántica, yo, como has dicho antes, yo he escuchado alguna cosa de estas de los taquiones y tal también Mm, en otros divulgadores y demás, ¿sabes? mm. Y sí, sí, son cosas que no... Son como un poco complejas para una persona a pie de calle, por ejemplo, como yo, Pero y aún así, es decir, es que dentro del campo ¿sabes? de la física, es eso, yo estoy seguro que ninguno de mis compañeros de carrera que no hayan hecho física cuántica luego como un doctorado tal, sabrán lo que era. Porque, Ujú. porque no, es decir, es algo, eso, hipotético, muy de vanguardia, no sé, muy de un caso concreto, es Ajá. eso, como muy avanzado, ¿no? No sé. Sí, 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 sí. ¿Qué te iba a decir? Tú, por ejemplo, a un chaval que quiere estudiar física, ¿vale? Ujú. Por último, ya. A un chaval que quiere estudiar física, por ejemplo, ¿qué harías para tirar de la cuerda y que se viniera a tu ramo? O sea, me refiero, Ajá, qué buena consejo le pregunta, darías? ¿Qué buena consejo le pregunta. darías a un chaval que quiere ser físico y crees que... Ya. Eh, yo decir, le recomendaría que se pensase en qué campo quiere trabajar, ¿no? Porque a mí una cosa que me pasó es que tenía más o menos claro que quería hacer física, Ujú, pero no tenía tan claro dentro de la física a qué parte de la física. Sí que cuando entré en la carrera me gustaba mucho la parte de astrofísica, pero también me gustaba la parte de acústica. Luego también hice algunas cositas en física del clima que también me gustaron y tal. Y es como que me daba mucho miedo el dedicarme a una rama súper concreta, porque al final cuando acabas el máster y empiezas un doctorado para ya empezar una carrera investigadora, eh, es como que te vuelves súper de un tema, ¿no? Es decir, ujú, tú, yo qué sé, eres un físico que se encarga que estudia física del clima y no estudia física del clima en general, estudias de física del clima en una región en concreta, bajo unas condiciones concretas, cuando hay sol, y luego resulta que cuando hay lluvia, pues eso no entra dentro de tu campo de expertise, dentro de tu especialidad. ujú. Entonces, a mí me daba mucho miedo el pensar que me iba a dedicar a una cosa en concreta toda mi vida y no poder cambiar, porque luego es súper difícil cambiarte. Cuando ya estás especializado en algo, irte a otra cosa completamente distinta es muy complicado. Entonces, yo creo que dentro de esa tesitura, si es una persona que le gusta la física, pero además le gustan muchas otras cosas, incluso fuera de Ujú. la física, como la sociología, la biología o la economía, yo creo que los sistemas complejos es lo suyo. Es lo suyo, ¿no? Y, y una cosa que nos decían investigadores de allí, especializados en sistemas complejos, ¿no? Ponían siempre como ejemplo una entrevista que le hicieron a Stephen Hawking. Fue a principios bueno, no sé, a principios de 2021, a principios del siglo XXI, Ujú, y le preguntaron si él pensaba que el siglo XXI, así como el siglo XX había sido un poco el siglo de la física, ¿no? Por, bueno, todo esto de desarrollo de bomba atómica, el descubrimiento de la cuántica y tal, si pensaba que el siglo XXI iba a ser el siglo de la biología. Y Stephen Hawking dijo que no, que el siglo XXI iba a ser el siglo de la complejidad, de los sistemas complejos. Entonces, bueno, es un ejemplo que siempre me ponían a mí cuando empecé a sí, meterme en el campo, que bueno, que si una persona que hacía astrofísica tenía tan claro que el futuro de la ciencia iba a ir por ahí, pues bueno, por algo será, ¿no? sí, sí, sí. Y eso, y reconocimientos como el premio Nobel de este año y esas cosas, el premio Nobel de Física de este año, indican un poco de eso, ¿no? Que la Ajá. física va a tirar por ahí, por ahí. Es como, no Ujú, sé, se lleva muchos años haciendo lo que se llama física reduccionista, mm, que es los problemas, dividirlo en problemas más pequeños. mm, Entonces, estamos como llegando un poco al límite de la capacidad en ese sentido.
los avances científicos de cada vez tardan, los avances científicos revolucionarios, al menos en física, es como que cada vez tardan más y requieren mucha más inversión, ¿no? Por ejemplo, de lo más reciente que ha habido en física de partículas fue el descubrimiento del bosón de Higgs, que bueno, que ha requerido del gran acelerador de partículas, el colisionador de hadrones, que es gigante, una millonada. Y luego, por otra parte, tenemos la confirmación de que las ondas gravitacionales existen, que también ha requerido que se construyan unos dispositivos experimentales hipercaros por alrededor de toda la Tierra, que midan a la vez, súper complejos, tal. Y eso, obviamente, se tiene que seguir haciendo, se tiene que ir en esa dirección de la física reduccionista, de separar los problemas en problemas más pequeños, pero hay que también ir en la dirección opuesta, que es no separar los problemas, sino enfrentarse al problema en su conjunto, que es al final lo que hacen los sistemas complejos. Entonces, lo que pasa es que los sistemas complejos es una rama relativamente moderna. Empezó en el siglo XX. O sea que todavía tiene mucho camino, hay muchas cosas que descubrir. Entonces es un campo relativamente nuevo y en el que hay hueco para que vengan grandes mentes nuevas que puedan aportar ideas nuevas. Bueno, y aquí está Adrián también para darnos lecciones aquí de... Bueno, yo para descubriros este mundo y por eso, por si alguien quiere aprender más de eso, que yo creo que es súper interesante, no sé. Sí, tanto. Pues nada, Adrián, muchas gracias por el podcast, por la entrevista, ¿vale? Nada, tío, un placer la verdad charlar es que contigo. muy entretenido y genial. Nada, un placer charlar contigo y espero que guste a todo el mundo y que, bueno, que hayan aprendido un poquito más de los sistemas complejos y de la física de nuestro día a día, que hay mucha y muy diversa. Seguro que sí. Pues nada, Adrián, un saludo. Chao. Chao.